20 minutos pasan de las 20, entramos en un nuevo bloque de Objetivo Principal por el 107.9 para todo el país y a través de emisoraprincipal.com hacia el mundo, Juan Pablo. Tenemos mensajes antes de que usted venga para acá. Claro que sí, el saludo para el Bolita Sandoval. Ah, hincha universal. ¿Hincha universal? De Glorioso, claro. Mire usted. Sí. 801-8. Le gusta Días Felices y es por radio. Me lo aclararon en el mensaje. Exactamente. Que es hincha universal. Ah, bien, me parece muy bien. ¿Y a Beatriz también un saludo? Exactamente, el saludo a Beatriz, que le iba a mandar un mensaje a usted para decirle los programas que le gustan. Está, lo llamé a usted y me escribió a mí también. Y bueno, tiene que escribir usted, que es el dueño del programa, obviamente. Bueno, pero si lo llamó a usted ahí también, es lo mismo. Bueno, reitere la consigna. Bueno, la consigna viene de radio hoy. Si escuchas la radio, qué programas de radio te gusta escuchar. Obviamente, como dijimos anteriormente, no nos remitimos solamente a esta radio, sino a todo el dial a nivel nacional e internacional. Y bueno, viene por ahí capaz que no tiene un programa específico, pero sí, puede contarnos qué tipo de programas, ¿no? Porque a veces nos gusta escuchar tipos de programas y no programas específicos. ¿Me entendió? Sí, clarito. Bien. Clarísimo. Los premios son la rosca de Panadería de Autoservo y Don Juan, ubicada en la Reñaga esquina de Martino, y el café para dos personas acompañado con algo de Café La Terminal, con algo sólido, obviamente, de Café La Terminal, que tienen que consumirlo allí mismo, Juan Pablo. Me parece bárbaro, me parece genial. 099-154-154 para que nos manden los 4 celdas y el nombre, o a los teléfonos 4342-002 y 4342-063. Ya estamos en Facebook Live. Exacto. Un saludo a los que nos están viendo por esta plataforma relativamente nueva, como es el Facebook Live, y por el canal 281 de Consorcio Cablevisión de Canal 9. Así que un saludo a todos los televidentes que estén viendo este programa. Lo anunciamos al principio del programa. Vamos a estar conversando con un compañero de la casa, un amigo, colega, que hace muchísimos años que nos conocemos, no por el rubro que él maneja ahora, sino primero creo que comenzó por el área deportiva como comentarista, que me acuerdo que me hizo una nota de deporte en nuestras épocas de atletismo, que duró como 1 hora por teléfono, una nota para el diario Primera Hora. Es cierto, qué memoria. Sí, cuando yo tenía Movistar. Ahí va. Movicom. Primera Hora, entonces estamos hablando, capaz, 99, por ahí. Sí, 99-2000. 99-2000. Me acuerdo del 094-433-791. Yo en mi cuarto acostado ahí y haciendo una nota. Julio, somos prehistóricos, 99-2000. Sí, por ahí. Mucha gente que está escuchando que no había nacido, Julio. Sí, anda bien, Diego. Todo bien. Y ahora que estaban planteando esa consigna, yo creo que los que estamos acá en la mesa, incluido JP, somos criados con la radio. Sí, claro. Nos criamos con la radio, me parece. Yo durante mucho tiempo era un oyente ferviente de la radio, más allá que nosotros nacimos en plena era de la televisión. Sí. Yo creo que nos criamos con varios programas que de alguna manera nos formaron. Ahora, en mi caso yo nunca me imaginé y nunca pensé hacer radio. Yo siempre lo cuento, que yo empecé haciendo radio con Carlito Martínez La Vecchia, el relator, en FM Encuentro. Y de ahí, bueno, me picó el bichito, haciendo locución y periodismo con Luis Arquero, pero jamás, nunca en mi vida, ni cuando iba a la escuela, ni cuando iba al liceo, ni cuando, obviamente, nací, nunca pensé hacer radio. Pero bueno. Mire usted, hay puentes. Las cosas de la vida, ¿vio? Puentes de contacto entre sus comienzos y los míos. Sí. Yo arranqué en el 95 sí. Y en esa época relataba en CW41 Martínez La Vecchia. Sí, usted comentaba. Exactamente. Sí. Y ella estaba en plan de retirarse la 41 y ahí pasa al Encuentro, que en ese momento, a FM Encuentro, que en ese momento era una radio nueva, digamos. Sí. O sea que allá por el 95, mucho antes ni siquiera que se abriera primera hora. Claro. Arrancamos ahí en bueno, pero y los principios. La invitación hoy es para hablar de 20 años de Contraseña,
programa radial de nuestro departamento, cultural 100%, pero más que de nuestro departamento, creo que debe ser uno de los pocos programas radial que existe en el medio uruguayo, que compete a la cultura 100%, digo. No sé si el único, Julio. Bueno, lo que sí, en cuanto a duración o permanencia, yo creo que no sé si hay muchos programas que hayan durado 2 décadas, y el test para hacerlo es medirse con Sábado Sarandí, que de alguna manera el programa que tiene 22, el programa de Jaime Clara tiene 22 y nosotros años. Venimos ahí con 20 años, y si hay un programa referente de la cultura que es semanal en el caso de Jaime, sí, claro. Pero creo que después de Sábado Sarandí venimos ahí. O sea, para mí el tiempo se pasó volando, sinceramente. Se pasó cuando iban 10 años, me pareció un montón y no me di cuenta. Y ahora que estamos en esta 20ª temporada, también te digo que pasó todo volando. ¿Recordás la fecha exacta que...? El 9 de abril, 9 de abril de 2007. Ajá. Y en realidad yo quería hacer algo cultural en radio, un formato de estas características. No sabía bien si semanal o diario. Y por otro lado, una persona que yo no conocía en ese momento personalmente, más allá que le había hecho alguna entrevista para el informativo de Canal 3, en la época que yo era notero de Canal 3, que era Alejandro Cortalesi. Y él quería hacer un programa de radio y le faltaba un conductor. Yo quería hacer un programa de radio y me faltaba productor. Ahí intervino Mauricio Cortalesi, nos hizo gancho, el oreja y un buen día se aparece Alejandro, se aparece el chino por la redacción de Primera Hora. Y ahí nos reunimos, empezamos a tirar ideas, él ya venía con el nombre, venía con contraseña, yo tenía algunas ideas acerca de secciones, del formato y todo eso. Y después de eso, bueno, lo pasamos a texto, delineamos los primeros piques, todo eso. Grabábamos un demo, me acuerdo, en la época del CD. Y vinimos acá a emisora principal a presentar el demo, a presentar el proyecto, y vinimos, creo que nos reunimos 2 o 3 veces. La parte cultural comenzaste aquí en la radio. No, empecé en Primera Hora. Sí, claro. Empecé en Primera Hora 2 años antes. O sea, de periodismo cultural son 22. Como escribiendo exactamente, en la sección de cultura y espectáculos. Yo ya quería pasar, había transitado por la política, lo social, había transitado por el deporte, hice como 10 años de deporte, hice también otros 10 años de periodismo general. Pero dentro de todo el panorama periodístico, lo que más me enriquecía o más me gustaba o más me motivaba era lo cultural, y lo hacía esporádicamente. Y bueno, después de mucho insistir, en Primera Hora se me abrió esa puerta, pero fue mucho tiempo. De hecho, yo en ese momento había vuelto al periodismo deportivo y yo sinceramente quería hacer algo de mayor permanencia, digamos, o más diario relacionado con la cultura, y fue en Primera Hora en la sección de culturas y espectáculos, y previo a eso en La Sexta, que durante mucho tiempo los sábados salía un producto de Primera Hora que se llamaba La Sexta, que tenía, digamos, contenidos más literarios y relacionados con la cultura, y ahí hice los primeros trabajos estrictamente culturales. Después pasé a Primera Hora, allá por el año 2004, 2005, ya a escribir en la sección de cultura y espectáculos. Un programa que va todo el año, porque va de febrero a diciembre. No tiene corte, no tiene corte. Son 20 años, porque en el verano generalmente conduce Patricia, y los pocos años que no condujo Patricia, el programa siguió en el aire con una selección de las mejores entrevistas, o sea que sin interrupciones. En algún momento saqué el número de emisiones y superaban largamente las 5.000. ¿No ha estado Rosa Laura también? Rosa Laura también estuvo, sí, estuvo también en alguna edición de Contraseña de verano. También estuvo con algunas secciones, fue columnista, Patricia también fue columnista, Gerardo Viña fue columnista también. Bueno, Fernando Tomás también, la columna literaria. Sí, hemos tenido en distintos momentos del programa varios columnistas que nos acompañaron, y puntualmente en el verano generalmente Patricia y en alguna ocasión también Rosa Laura García fueron las conductoras de Contraseña de verano en enero.
¿Siempre fue de lunes a viernes, de día 11? Siempre fue de lunes a viernes y siempre en ese horario también. Porque viste que a veces los programas van rotando de horario en la medida que uno va descubriéndole el formato, si funciona o no funciona, pero nosotros, de hecho, en ese momento, en la mañana, entre el periodístico que finalizaba y el flash informativo del mediodía, había solo programación musical. Y ahí aparecimos nosotros para darle un vuelco más periodístico. Y un poco explicar, porque en esas primeras temporadas teníamos que explicar un poco de qué se trataba el programa, porque cuando decíamos periodismo cultural y nos decían, y bueno, ¿y de qué es? Bueno, es de todo lo que no se habla generalmente en los noticieros, mayormente, o en los periodísticos, que es todo ese panorama cultural tan completo, tan rico que hay acá en San José, relacionado con el teatro, con la música, con la pintura, con la danza, con el dibujo, con la escultura y un largo etcétera, lo abordamos nosotros a través de entrevistas, a través de reseñas, con el contacto permanente con los artistas para saber en qué andan, para no quedarnos exclusivamente con el horario y el día de la muestra, porque a veces eso es incompleto. Dicen, bueno, Julio César Devia se presenta con su unipersonal en el Espacio Cultural de Ignacio Espino. Pero a mí me gusta saber un poco, bueno, ¿de qué va? ¿Es humorístico? ¿Es dramático? ¿Habla de la vida? Conocer más Claro, ¿qué antecedentes tiene Julio César? Ah, fue el que hizo tal espectáculo. Y después, bueno, aparte de esa reseña, conocer a Julio César también, conocer cuál fue la metodología de trabajo, los mecanismos, dónde se preparó, en qué se inspiró, cuáles son los referentes del humor que él maneja para esos espectáculos. Y después también los viernes generalmente tener una cartelera completa que aborde, digamos, todo lo que hay en fin de semana, que es muchísimo. Que acá en San José pasa mucho. Lo que a veces no pasa es que la gente por ahí no se entera. Y hay muchas veces que hay espectáculos con entrada gratuita y la gente dice, no me enteré. A veces también pasa... No tanto porque los medios no difundan, sino que porque la gente a veces prefiere consumir productos argentinos o montevideanos, y yo creo que rara vez el programa montevideano mira al interior, salvo en verano, cuando escasean las noticias y se produce algún escándalo, alguna batahola en algún partido. Claro, viene para acá, pero o sea, entonces, ¿cómo te vas a enterar si vivís viendo programas argentinos de farándula o vivís viendo programas de Montevideo? Entonces, bueno, dale la posibilidad, la chance a los programas de San José que miran a la comunidad y ahí te vas a enterar. Juan Pablo. Diego, primero que nada decirte al aire que es un placer realmente como compañero de trabajo. Pero, Jota, también. A mí me gusta estar con gente de radio, gente que quiere al medio, porque por encima de todo, lo que le decía Julio César en el arranque, somos gente criada por la radio y que esa fue nuestra escuela, en momentos donde todavía no había cursos de radio, de comunicación. Empezamos a querer a este medio, a la palabra como puente, más allá que hoy tenemos la imagen como complemento, fue a través de la radio, porque otros comunicadores nos enseñaron, fueron nuestros maestros sin saberlo, para generar ese vínculo, ponerle idea y emoción y cercanía, porque no nos olvidemos que para mucha gente la radio sigue siendo compañía. Por supuesto. Prender la radio, estar ahí, informarle un poco, cambiarle el humor. O sea, la radio tiene esa cuestión de cercanía, y hoy en día los medios más predominantes, porque hoy tenemos al streaming, de alguna manera se inspiran en la radio, porque el streaming es un poco radio, son, quieras o no, varios tipos alrededor de una mesa o contra un mostrador, enfrentando un micrófono y hablando. La única diferencia que es de continuo, que no hay tandas, que en todo caso la publicidad es PNT, mencionada, publicidad no tradicional, y con cámara, pero después es... Pero eso para que te vean la cara. Claro, pero la única diferencia del streaming es la cámara. Sí, la cámara. Después el resto es gente hablando, gente pero comunicándose. A veces nos olvidamos de la gente, por ejemplo, que vive en el campo, o de que está aislada, está privada de libertad, o que está internada, ponele, que la radio es radio. Sí, claro. O sea, no tiene otra manera de informarse o de escuchar que no sea con la misma radio. O sea, a lo que voy que no te puede ver. Y yo creo que la radio también sigue teniendo el plus, porque hemos vivido todos nosotros todas las eras. Arrancamos probablemente en la salida del vinilo, ya cuando el vinilo se estaba dejando de lado y venía el cassette. Después vivimos la era del CD, la era del archivo MP3, y hoy es la era de las plataformas digitales, Spotify, etc. Entonces, ¿cómo competir con eso? Y con la misma herramienta, con la palabra. Porque hoy en día, si vos querés escuchar música, bueno, agarrás el celular, en Spotify ponés la canción que querés. Pero lo que podemos
aportar nosotros, desde el rol de los comunicadores, es la historia que hay alrededor de la canción. Y eso es la base misma de la radio. A mí no hay cosa que me guste más que conocer pequeñas historias alrededor de una obra, en este caso musical. Conocer qué hubo detrás de esa canción que estoy escuchando. Porque la canción la puedo escuchar en cualquier momento, pero si alguien me cuenta, esta canción es de 1973. En ese momento era el auge de la música folk. Sí. En ese momento, en ese país donde compuso la canción este señor, había salido electo tal presidente, hubo una revolución, hubo una revuelta popular, digamos. En ese momento el artista estaba en un momento de cambio, venía de una gran popularidad, decae en ese momento, se reinventa. Entonces, que te aporte esos datos. ¿Quiénes participaron en la grabación de este disco? ¿Qué recursos tecnológicos había en ese momento? ¿Una consola de 4 canales, de 8, de 20? ¿Cuánto le demandó el proceso de grabación? ¿Fueron meses? ¿En qué se inspiró para componer esa canción? Entonces, todas esas cosas a mí me gustan. E intento replicar eso. Y me doy cuenta que era lo que escuchaba yo, lo que me enriquecía a mí. Las pequeñas, grandes historias, que es lo que nosotros contamos alrededor de una mesa cuando nos juntamos con amigos. ¿De qué hablamos? De esas cosas. Diego, te voy a hacer un par de preguntas nada más. La primera pregunta que quiero hacerte, bueno, yo no tengo la cantidad de años que tienen ustedes en el medio de comunicación, pero bueno, tampoco tengo Me está diciendo dinosaurio, Julio. Sí, totalmente. Entonces, bueno, trabajando en radio he visto programas que bueno, que han permanecido al aire durante muchos años. Conozco programas que han sido fugaces, que están 2 o 3 meses y después se bajan. Y bueno, y conozco programas como Contraseña que han permanecido muchísimos años al aire. Yo creo que cuando uno se propone hacer un programa, lo idea en la cabeza y a la hora de ejecutarlo por ahí se siente satisfecho, pero capaz que por ahí para la audiencia no rinde y lamentablemente esos programas se tienen que bajar. A lo que voy, ¿a qué le atribuís vos, Diego, la permanencia de Contraseña durante 20 años en el dial del sur del país o de todo el país o del mundo? ¿A qué se lo atribuís? En principio la motivación de los dos, de Alejandro y mía, de creer en el producto y de trabajar. Acá en Uruguay es todo trabajo, esfuerzo, constancia. Entonces al cabo de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, en lugar de salir a buscar a veces las novedades culturales, más allá que diariamente voy chequeando con este artista, con este otro, o a través de esta nueva herramienta que son las redes sociales, en qué andan, cómo están las carteleras, cómo vienen las áreas formativas, digamos, si hay alguna novedad, los artistas también nos buscan, porque ya de alguna manera nos sitúan en un lugar de referencia, pero eso no es por milagro, no es por la cara, no es por nada, es por los años, y uno que también se gane la confianza también. Porque en el formato entrevista también, cuando uno se suelta, habla también de la confianza en quien te entrevista, en el conocimiento, en preparar las entrevistas. Siempre soy bastante, no digo obsesivo porque es una palabra que se asocia con cosas feas, pero a mí me gusta preparar las entrevistas, saber de qué estoy hablando, entender, estudiar. A veces, con el paso del tiempo en Contraseña, me he puesto en contacto con ciertas disciplinas que por ahí yo conocía a medias o desconocía totalmente. Por ejemplo, la danza. Yo no era muy afín, para ir muy afín a la música, por razones familiares, al teatro o al cine por gusto personal, a la lectura, pero no tanto a la danza. Entonces cuando vos enfrentás a un bailarín, a alguien que está al frente de un cuerpo histórico, un cuerpo de baile o una compañía histórica como el Ballet Nacional del Sobre, tenés que estudiar un poco. Claro. Entonces te da más herramientas, y cuando el entrevistado ve que la entrevista va hacia un lado enriquecedor y que no está al cassette y hay cierto conocimiento, como que se suelta y te aporta. Para mí la entrevista me gusta mucho, el formato entrevista, me gusta muchísimo, y cuando escucho o veo una buena entrevista, yo disfruto. Si algo que me da goce son las buenas entrevistas. Y también a veces discuto con el entrevistador cuando escucho radio, o veo streaming, o veo un programa de televisión, o lo que sea, y cuando digo, ay, mira la pregunta que se le escapó, era un momento para hacer tal pregunta. Entonces me parece que la entrevista es una llave. Hay llaves ahí para ilustrarla a quien está escuchando o está viendo, elementos, en este caso si hablamos de un producto cultural, que iluminen o estimulen, porque también le podemos hacer una entrevista a un actor y capaz que alguien que no estaba vinculado con la actuación siente ganas de empezar a estudiar teatro y se entera que por ahí mucha gente que tiene problemas de depresión,
de inseguridad. Comenzó a estudiar teatro y le ayudó para la vida. No solo se enriqueció artísticamente, le ayudó para la vida. Claro. Entonces, entregar ese tipo de, no sé si de enseñanzas, pero iluminar en ese sentido está bueno. Y todo eso te lo da la entrevista, que es una buena llave para acercarte al entrevistado y para que el entrevistado abra de alguna manera su espectro de vida o su espectro artístico. La otra pregunta que te quiero hacer, Diego, y ya te dejo con Julio, es, bueno, creo que Julio viene de la Guardia Vieja, o vos obviamente que venís de la Guardia Vieja, y no quiero hacer referencia a la edad. No. Para nada. A mucha honra, pero me encanta la Guardia Vieja. Nos orgullece que Sí, claro. venir de ahí. Y bueno, yo no sé si vengo de la Guardia Vieja o de la Guardia Nueva, pero sí tuve contacto con muchas personas que vienen de, o que vinieron de la Guardia Vieja, y muchos de ellos ya no están en los medios de comunicación actuales. Entonces, después de tantos años de trabajar en los medios, Diego, que ya contaste un poco la historia al arranque de la nota, me gustaría que reflexionaras a propósito de la evolución de los medios de comunicación, principalmente en la ciudad de San José de Mayo. Sé que es una pregunta muy amplia, pero capaz que por ahí podés generalizar un poco y darme una respuesta, porque cada uno obviamente tiene su posicionamiento, ¿no? Obviamente que los medios de comunicación y la sociedad y las personas siempre se enmarcan dentro de un estado de situación. Obviamente no es lo mismo la radio hace 20 años que la radio hoy en día, eso sin duda, pero me gustaría tener tu visión. Yo creo que siempre y cuando prevalezca la palabra, la credibilidad de quien está hablando, la radio va a seguir vigente. Es como los libros, viste que también se viene vaticinando el final de los libros y la gente sigue leyendo, el formato papel sigue estando vigente. Y con la radio lo mismo, o sea, se vaticinó el final de la radio cuando irrumpió el cine, se vaticinó el final de la radio cuando irrumpió la televisión, se vaticina el final de la radio ahora compitiendo con el streaming, cuando la radio también de alguna manera tira puentes contra estos nuevos elementos tecnológicos. Siempre y cuando haya gente hablando con conocimiento y de corazón y con contenido, esa me parece que es la palabra, la radio vale la pena. Y la motivación, yo a veces no encuentro capaz que en gente la motivación. Creo que en la motivación está la razón de permanecer en una disciplina, en un medio, en un área dentro del periodismo, que el periodismo es muy, muy amplio. Somos todos periodistas o comunicadores, pero no todos nos dedicamos a lo mismo. Pero siempre y cuando nos motive, vos tenés que encontrar. Yo le recomendaría a la gente que hace periodismo, que aspira a hacer algo en los medios de comunicación, que prueben, en principio que prueben todo. Como nos pasó a muchos, que generalmente arrancamos por el periodismo deportivo, después pasamos al periodismo general, noticieros, periodísticos, y después otros pueden derivar a otro lado. Entonces que prueben todo, que prueben la producción también, porque el programa es 1 hora al aire, 2 horas, pero no saben lo que hay detrás de eso. Contactar a un entrevistado, producirlo, buscar temas, convocar a un entrevistado, preparar esa entrevista, o sea, si todo eso lo tenés preparado, el tema de producción, como que la conducción se te hace mucho más fácil. Eso es parte de. Entonces te tiene que gustar la producción. Si podés tener algún conocimiento en cuanto a edición de sonido y todo eso, también es. Yo, por casualidad, por cuestiones de la vida, aprendí a hacer edición de sonido y es algo que me ayudó muchísimo, me gustó muchísimo, me encanta la edición de sonido y es una herramienta también. Entonces, mientras todas esas cosas te motiven, bueno, estás en el lugar correcto y dentro, ya te digo, dentro del periodismo, ¿qué querés hacer? Yo no creo mucho en los todólogos, me parece, bueno, que querés hacer periodismo, focalizate en esto, sé específico en esto o focalizate en esta otra área. Dentro de todo ese mar de cosas, bueno, debe haber algo que te motive más y encará por ahí. Eso es lo que recomendaría a alguien que quiera trabajar en los medios. Y siempre intentar dejar algo, porque a veces comunicar no es hablar y hablar, sino que también dejar algo, yo qué sé, porque muchas veces el streaming peca de hablar y hablar y hablar de nada, pero
a mí me aburre. Para eso tengo mi grupo de amigos en un asado y hablamos de cualquier cosa. Sí. Pero ahora enfrentar una cámara en un programa de streaming, 3 horas hablando de nada, bueno, y también en algún momento hay que hablar de cosas serias también. O sea, estar hablando 3 horas de cualquier pavada como que aburre un poco y, o sea, que estás... Claro, estás determinando un poco el medio y la oportunidad que te da ese medio de llegar a gente. Entonces está bueno, media hora hablar de cosas banales y para reír no está, pero en algún momento usá la llegada que tiene ese canal, sea YouTube, sea alguna red social, bueno, para dejar algo. Para dejar algo desde lo emotivo, no sé, desde la sensibilidad. O sea, entonces son todos elementos que me parece que juegan y que uno debe considerar y no olvidarse que esto es un trabajo. Está lo que se ve, pero lo que no se ve, Jota. Nosotros sabemos que a veces para sacar una nota bien editada de 5 minutos, ¿cuántas horas le estamos dedicando a esa nota con un programa como el Soundforge, por ejemplo? Horas, y la gente ni sabe. Pero de alguna manera la satisfacción propia de decir, mirá, estoy subiendo una entrevista bien editada, con buenas cortinas, con buenos momentos, o sea, con buenos climas. Es una satisfacción más propia porque el oyente ni se va a enterar que tuviste 5 horas editando una nota o 5 horas editando un programa. Pero ahí volvemos a lo mismo. Si uno no está motivado y si no lo motiva a eso, como que, y lo digo en general a cualquier profesión, la motivación es todo, y en Uruguay la constancia vale más que el talento. En general, yo creo que es un 30% de talento, porque talentosos hay muchos que no tuvieron la constancia, no tuvieron la insistencia ni la rebeldía de seguir insistiendo y al segundo tropiezo tiraron la toalla. Claro. Entonces yo creo más en la gente que persiste, a los persistentes, en los porfiados que van y van y van, más allá de los tortazos de la vida, y en un mercado complicado, porque es un mercado chico, entonces para mí hay que ir constantemente. Parece que ahí está la clave. Julio, la última le hago. Seguramente no te acuerdas cómo me conociste a mí, Diego. Yo soy el tipo, para eso, con peor memoria, soy una vergüenza, me doy vergüenza. Bueno, Julio ahora me hizo acuerdo de una entrevista que le hice, pero ni me acordaba cuando nos habíamos conocido. Nos conocimos mientras desarrollaba tareas de comentarista deportivo con el equipo de Lalo Viña, la segunda etapa mía en la 41. Agustín Berriel, y ahí me tocó, me acuerdo. Vos estabas de locutor comercial. Bien. Bueno, ahí fue mi primer contacto. No, pero juzgar por la respuesta que me diste, que estuvo fantástica, por ejemplo, a deportes no volverías. Está difícil porque mis referentes en el periodismo deportivo como ya están fuera de los medios. Si estuviera saliendo al aire un tipo como Gerardo, como Lalo Viña, a donde sea, me encantaría. Pero mis referentes en ese sentido como que no están al aire, entonces no sé si me dan ganas de volver. Se disfrutó en su momento, fue un aprendizaje, conocimos prácticamente todo el país en mis 10 años de periodismo deportivo, pero es el periodismo de estadio, conozco todo el país, sí. Pero está, viajamos mucho con Lalo, que para mí es mucho más que un colega, para mí es casi un familiar, y hablamos mucho, y esa segunda etapa la disfruté muchísimo con él. Pero al no estar esa gente que yo escuchaba, porque también ahí nos dimos un gusto con el Lalo. Sí. Yo, en esa época de oyente de la que hablamos con Julio, yo disfrutaba muchísimo las transmisiones de emisora principal, de aquel equipo, claro, de expectativa, y antes que tenía otro nombre, no me acuerdo cuál era el nombre de las transmisiones deportivas. Medio tiempo. Puede ser, con Diego Ruiz, sí, con Gerardo, bueno, yo era oyente de todo eso. Yo me crié escuchando a Lalo. Y cuando yo empecé a trabajar, Lalo siempre muy generoso, cada tanto se arrimaba, me elogiaba, y bueno, siempre nos tiramos los dos la promesa que en algún momento íbamos a trabajar juntos. En cierto momento yo me alejé del periodismo deportivo, él se alejó también, y dijimos, bueno, no va a ocurrir nunca. Y un buen día, allá por, no sé, 2010 capaz, viene el llamado de Lalo para que fuera su comentarista, y estuvimos como 5 o 6 años trabajando juntos, que nos dimos, fue como cerrar un círculo, ¿viste? Entonces para mí cerró bien así. O sea, se disfrutó, y aprendimos mucho, y cerrar con tu referente a nivel de San José de los medios, para mí, etapa cumplida. ¿Cómo se desarrolla? Te dejo con Julio que se muere por hacerte varias preguntas. Dale, tranquilo, si hay tiempo. Y algunas incisivas. ¿Cómo se Qué buena palabra esa, incisivo. ¿Cómo se desarrolla el programa
en base a los contenidos, Diego? Para hacerlo 1 hora, 5 días a la semana. Y mirá, es cuestión casi de todos los días. Yo después del programa, yo siempre me quedo chequeando mails, chequeando, viste que hoy en día la red social o las redes sociales son una fuente de conocimiento, entonces yo hago un paneo general pasando por todas las redes del Espacio Cultural de Ignacio Pino, claro, del Instituto Cultural Español, de la Biblioteca Departamental, del Museo de San José, la Casa de la Cultura y Libertad, todo eso, a ver si hay algo que me perdí o hay algo nuevo. Seguro. Chequear la cartelera del Teatro Macho, bueno, y en función de eso empezar ya a cranear las entrevistas del día siguiente, contactar gente, y generalmente yo armo a veces la grilla de entrevistados con 2 semanas de antelación, entonces voy tirando, mira, tengo estos días, y también a veces es un día complicado cuando es entre semana para que la gente venga. Siempre me gusta que venga al estudio, sí, aunque a veces no puede, pero entonces procurar que el día antes hacerle un acuerdo. Si la entrevista se programó mucho antes, el día anterior, como te dije, hacerme acuerdo, mandarle un mensajito para recordar, y después, por ejemplo, en el caso de las novedades musicales, siempre estar chequeando páginas de referencia de música. Algunas discográficas me envían el material. Me gusta generalmente escuchar por lo menos por arriba todo el disco completo, y de ese disco sacar un disco, ponerle, claro, o las canciones que me gustan más a mí. Más allá de, generalmente lo primero que te llega es el corte de difusión, que se pone al aire 2 meses antes que salga el disco, y cuando está el disco me gusta chequear todo el disco, y de ese disco sacar 2 o 3 canciones. Y además de pasar esas canciones, que para mí son las más representativas o las que me parecieron más interesantes, bueno, contar algo a propósito de la impresión personal de esas canciones, después contar algo de las reseñas de las obras de teatro que llegan, de los antecedentes de esos artistas, que también es una cuestión de estudio. Yo tengo un archivo bastante completo de estos 22 años de periodismo cultural, de todo lo que he escrito. Entonces, por ejemplo, viene Julio César Devia de la Argentina a presentar su última obra teatral, entonces chequeo en el archivo y ahí me sale que, bueno, viniste en el 2009, en el 2012 y en el 2014. Entonces, bueno, en función de esa información que tengo de esos años, más allá de hablar de esa obra puntual que te va a traer este año al Teatro Macho, supongamos, también hablo de las otras obras anteriores, claro, de qué iban, en qué se parecen y qué no, de un poco de tu trayectoria. Entonces, con eso son elementos, insumos muy, muy importantes. Además de tener un archivo de audio de la gran mayoría de la gente que pasó por Contraseña en Radio, también tengo un archivo de textos de todo lo que he escrito en primera hora, que también son insumos que a mí me ayudan para escribir algo o para hacer una reseña en la radio. Que generalmente el primer acercamiento hacia un espectáculo, hacia una película, hacia un disco, es justamente esa reseña mía. La segunda instancia es charlar con ese artista, de ese disco, de esa obra de teatro, de esa película, de ese espectáculo de danza. Y después hay una tercera instancia que es el día previo a esa obra, hacer una breve reseña a modo de cartelera, recordándole a la gente que va a estar ese artista. Entonces son 3 instancias que generalmente me planteo con cierto producto artístico, sea una obra de teatro, sea una película, sea una muestra de pintura. Y me gusta también hablar un poco de cómo funcionan los mecanismos creativos también. Porque a veces nadie sabe cuánto tarda un pintor en hacer una pintura, qué frustración hay, por ejemplo, en hacer una pintura cuando algo no le sale, cuando si un pintor se cansa de pintar siempre lo mismo y busca nuevos caminos, qué materiales usa, por ejemplo. Yo recuerdo ir, por ejemplo, al taller de Hugo Nantes, ir al taller de Eber Righetti. Eber Righetti, por ejemplo, me dio la posibilidad, que para mí fue un honor, de escribir la reseña de su última muestra en el catálogo de la muestra de los barcos. Hay uno de los barcos que se exhibe actualmente en el Espacio Cultural de San José, bueno, proviene de esa última muestra, que se llamó Travesía. Bueno, el texto curatorial de esa muestra lo hice yo por invitación de él. Entonces lo primero que le dije a Eber para aceptar la invitación, bueno, déjame ir a tu taller y ver cómo trabajas. Entonces yo voy con mi libretita de anotaciones y te voy a preguntar ciertas cosas del proceso de trabajo. ¿Qué usás para armar estos barcos? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y en función de eso armo algo que se adecúa a lo que yo sentía, las impresiones que tuve. Te lo paso a vos y si vos lo aprobás, lo usás tranquilamente. Entonces a mí me gusta también saber cómo llegó el artista hasta ahí.
Claro. Y me parece que para el oyente puede resultar interesante. Sí, sí. Porque una cosa es ver una obra y otra cosa es ver todo el proceso que hubo detrás de esa obra, cómo llegó hasta ahí. Y hasta puede ser inspirador, porque la persona puede decir, yo también puedo hacer algo así. O también puedo ser actor, o también puedo ser músico. Me parece que eso también humaniza al arte, no lo deja como algo de entendidos o de una élite de ciertos elegidos, sino que producto del trabajo, del sacrificio, de la constancia. O sea, hablar de un lenguaje, de un idioma artístico y conocerlo me parece que es fundamental también. En estos 20 años, vaya, se ha pasado gente por acá entrevistándola, pero ¿cuál para ti, cuál ha sido la entrevista más relevante o que más te ha marcado? ¿Y cuál ha sido la entrevista que más se te ha complicado concretar? Es difícil de elegir una. Sea departamental, nacional, sí, e internacional, porque digo... Sí, la otra vez hacía un ha cálculo. hecho muchísimas notas internacionales. Sí, la otra vez también hacía un cálculo y superamos largamente las 3.000 entrevistas. Y es muchísima gente, y seguramente si me pongo a nombrar entrevistas que me colmaron y todo eso, después me voy a enojar porque decía, cómo se me olvidó. Para mí lo más importante de una entrevista no es tanto, cuesta a veces conseguir la entrevista, el entrevistado, a veces se complica, o cuando hay managers de por medio, sí. A veces se complica bastante, pero son los filtros, pero claro, los filtros a veces innecesarios. Porque los entrevistados no te hacen problema. No te hacen problema. Te hacen problema claro. Los intermediarios. Claro. Esa es la mitad, digamos, de la entrevista, llegar al entrevistado. Claro. Hay una segunda mitad, porque por ahí, no sé, me pongo a hablar con Mick Jagger, no sé, con Paul McCartney, contactarlo y que acepte, digo, que es notable. Pero si después yo desaprovecho esa entrevista, pregunto 3 o 4 pavadas que ya dijo 10.000 veces. Yo trato también en esa entrevista de no recaer cuando un entrevistado pasó por contraseña 5, 6, 7 u 8 veces. Trato de recordar qué le pregunté en la anterior entrevista para no volver a caer en la... Claro, para no reiterar. Eso es un trabajo de buscarle la vuelta para que también el entrevistado no se ponga el cassette. Pero me parece que tan importante como conseguir una entrevista es aprovechar la entrevista. O sea, a mí me satisface tanto conseguir más el aprovechamiento de la entrevista que conseguir la entrevista. Y bueno, se han dado entrevistas bajo todas las circunstancias, o telefónicas, presenciales, en camarines, fuera de tiempo, entrevistas que fallaban en un principio y después se concretaban. No sé, si hablamos de música, como que pasaron casi todos por contraseña, de los músicos populares, digamos, Jaime Ross, que lo entrevisté una vez, ya cuando comenzaba a retirarse lentamente de los escenarios. Rubén Rada, que pasó en 3 o 4 ocasiones. Pepe Guerra, Elsa Valero, Larbanoa Carrero, nuevos referentes del folclore como el dúo Copla Alta, Abel Pintos, las bandas de rock, creo que por lo menos las más importantes todas, el Cuarteto de Nos, Buitres, la Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Trotsky Vengarán, Hereford, después, bueno, solistas, Mónica Navarro, Malena Muyala, artistas argentinos como León Gieco, Nito Mestre, y ahí ya comienzo a conectar con mi infancia, con la juventud, pero yo trato de despegar también eso, de que no sea una entrevista de un fan. Una cosa es un periodista y otra cosa es un fan, y yo trato de separar y que sea la entrevista, lo que predomine en la entrevista sea lo periodístico y no el fan, porque hay gente que yo admiro, pero trato de dejar la admiración de un lado y aprovechar la entrevista y separar un poco lo profesional. Claro, lo profesional, que a veces cuesta, pero trato de separar. Y después, bueno, actores muchos, Luis Brandoni, por ejemplo, pasó por contraseña también, un gran actor, muy admirado, que me entregó momentos increíbles en la charla, saliendo del escenario, de la pantalla, hablándome de las profesiones que él
quiso encarar y no pudo. Por ejemplo, él soñaba con ser taxista, y cuando yo le pregunté por qué, bueno, porque el taxista de alguna manera tiene facilidad para la charla, y a mí me gusta conversar y uno se entera de cosas de la vida conversando. Yo quise ser futbolista, me dijo también, yo soy hincha fanático de River y tampoco pudo ser. Me habló de películas en aquel momento icónicas de él, como Esperando la carroza, como La Patagonia Rebelde, como La Tregua. Me entregó grandes titulares, como por ejemplo que el elenco de Esperando la carroza era el mejor elenco de la historia del cine argentino por la cantidad de actores de primera línea que convivieron, que formaron parte de esa película. Entonces, cuando uno se retira de la entrevista con ese tipo de conceptos, con ese tipo de títulos, con una persona relajada que abrió su mundo y que se olvidó que era Luis Brandoni. Facundo Cabral es otro tipo que a mí me voló la cabeza. Lo entrevisté 2 veces, una telefónica y otro en el Hotel Centro, y un gran filósofo, un tipo que me deslumbró. Te dejan enseñanzas. Sí, y bueno, y cuando salís encima con algo aprendido del arte y de la vida, bueno, entonces eso es lo que más me estimula del periodismo cultural. Yo salgo con algo siempre aprendido, o de la vida o del arte, salgo un poco más enriquecido, y ahí creo que está, me parece, el punto central de esta motivación de haber decidido dedicarme exclusivamente al periodismo cultural. ¿Y qué te dejó, no me acuerdo si fue en el 2024, 2023, el homenaje que hiciste para la radio recopilando voces? Ah, precioso, sí, lindo. Sí, bueno, volvemos a lo mismo, conectar con la emoción. Claro. Conectar con ustedes porque de alguna manera contar el aniversario de la radio, los 25 años de la radio, fue una excusa para conocer el oficio del comunicador, el oficio del operador, porque toda la gente, o la mayoría de la gente, no sabe el laburo que hay detrás de esto. Sí. El tiempo que uno le dedica, el corazón que uno le dedica. De hecho, mientras estábamos en la edición, fue tema de discusión porque muchos colegas, muchos comunicadores, locutores, periodistas, operadores, editores, en cierto momento se quebraban, se emocionaban y lloraban. Entonces, con el Negro Miranda, que fue editor del documental, estaba esa discusión si sacábamos el momento en que la persona se emocionaba y lloraba, o lo dejábamos. Y yo estaba convencido que la emoción es parte de la vida y tenía que quedar. Sí, claro. Entonces, cuando la persona aporta no solo su relato histórico, las cuestiones más frías o de detalles de años o todo eso, sino que también aporta la emoción, llegamos al punto que queríamos. Entonces, por eso había un juego ahí de vivir en el aire, vivir en el aire, porque estamos en el aire, estamos en vivo, pero también la radio es vuelo. Vuela la imaginación, más allá que hoy tengamos una cámara y eso rompe un poco la imaginación, pero también somos profesionales de esto, es un oficio, comemos con esto. Claro. Entonces también, o sea, que en el título elegido para esa docuserie estaba todo eso, y haber conectado con la emoción de tantos colegas, muchos con los que arrancamos prácticamente en los mismos años, y otros que de alguna manera para mí era gente admirada. Bueno, hablamos de Lalo Viña, pionero de Principal, Diego Ruiz, gente que yo escuchaba, haberlos juntado a todos y conseguir un relato coral con todas sus emociones, para hablar de los programas clásicos de emisora principal, para tomar de alguna manera una perspectiva histórica, porque eran 25 años, hablar de programas que de alguna manera cambiaron la radio de San José, aunque a veces nos cuesta reconocer, pero eran programas que cambiaron la historia de San José, y darle también a los comunicadores su justo lugar de referentes en muchos casos. El Pocho Antoñaza, Humberto Torres Cedrés, el Lalo Viña, Diego Ruiz, Dardo Sellanes, gente que de alguna manera tiene muchos años de radio y le dio la vida a la radio. Entonces eso también me parecía que tenía que estar dentro. Rosa Laura García, también otra pionera, que por suerte sigue laburando con nosotros, es una de las voces institucionales del programa. Es decir, bueno, llegar a ese enfoque un poco histórico, y no solo desde el dato puntual y frío, sino también desde la emoción, para mí fue el mayor logro que tuvo, y sobre todo porque no se había hecho nada, digamos, como con esa perspectiva, y con esa dedicación y con ese grado de minuciosidad.
es algo que nos gustó mucho hacer, costó mucho, nos dio mucho trabajo, pero me parece que era algo que se merecía, no solo el medio, sino también toda la gente que es la que hizo al medio. Los medios no se hacen solos, no son las paredes, no son los equipos, es la gente. Es la gente. Claro. El medio es la gente. Sí, sí. El medio es la gente, son los comunicadores que le dedicaron la vida, pusieron la idea, la emoción, el sacrificio, y uno generalmente identifica medios por este conductor, aquel programa, o sea, la radio es gente. La radio no es una máquina, la radio es gente, y la gente que trabajó en los medios y trabajó en este medio me parece que merecía ese homenaje, y por eso lo hicimos. Diego, para ir redondeando la entrevista y no robarte más tiempo, ¿cómo surgió la idea de tener este nuevo emprendimiento de Entre Libros? Bueno, se nos cruzó por el camino, era un sueño que teníamos con Marité, con mi pareja, pero pensando de acá a 5 años. Pero bueno, se nos cruzó medio sorpresivamente, porque las anteriores dueñas de Entre Libros, una librería histórica con más de 30 años, estaban en plan de vender la librería. Nos conocemos con ella hace mucho tiempo, de hecho, durante muchos años pautaron en este programa y había una columna dedicada a los libros de Entre Libros, ya que con Laura y con Beatriz nos conocíamos, pero fortuitamente en la Feria del Libro nos enteramos de la noticia, nos comunicaron de sus intenciones, y bueno, charlando mucho con Marité, fue un proceso de muchos meses, después de analizarlo, porque somos laburantes, no solo tenemos una librería, sino que a su vez Marité en la docencia, yo en los medios trabajamos muchísimo, y sumar este proyecto de estas dimensiones implicaba multiplicar muchas horas de laburo. Entonces, bueno, después de soñarlo mucho y de meditarlo mucho más, nos lanzamos a esta aventura, y bueno, estamos, después de haber atravesado por lo más complejo y arduo, que son todas las cuestiones de papeleo y todo, que abrir una pequeña, una mediana empresa en Uruguay sabemos que es un laburo inmenso y desgastante, pero bueno, ya estamos superando esa etapa, y bueno, y queriendo mantener lo que es la impronta histórica de Entre Libros, y a su vez adicionarle otros elementos que tengan que ver con nuestra impronta, más en redes sociales, y asociar lo promocional con lo periodístico. A los dos nos gustan los libros muchísimo, pero una cosa es que te gusten los libros y otra cosa es conocer de lo comercial. Bueno, de eso es lo que estamos aprendiendo. Conociendo lo comercial. Claro, mantuvimos a Susana, que es una empleada histórica de la empresa, y estamos, con Marité, aprendiendo, estamos metiéndole muchas horas de laburo. Y bueno, estamos entre encantados, un poco cansados porque nos exige mucho tiempo. Me imagino cuando venga la Feria del Libro que... Y bueno, claro. Ahí también... Y ahora estamos en un mes muy particular porque es el mes del libro también. Exactamente. Sí, y vamos a estar también presentando libros. De hecho, el otro día celebramos el Día Mundial de la Poesía, que fue el primer evento que organizamos en la propia librería, que es pequeña, está más abocada a cuestiones más íntimas, pero fue el primer evento, y la idea es seguir generando talleres, presentaciones de libros, y que la gente se arrime y que la gente se apropie también de la librería, porque nos gusta que la librería no sea un comercio con un mostrador de por medio, sino que la gente vaya, que la gente conozca, que la gente revuelva. Conozca el libro, sí. Claro, tenemos unos puffs ahí para que la gente vaya, ojee, revuelva, nos pide que le bajemos al libro y se lo bajamos, o sea que la gente se vaya apropiando. En ese sentido creo que los niños y los jóvenes son más desinhibidos y entendieron un poco más la idea que tenemos en mente de ir, de buscar por sus propios medios los libros, de conversar, de sentarse, de estar ahí, de elegir, porque puedes ir con una idea a la cabeza y por ahí te cambia, viendo otras opciones te puede cambiar, o puedes ir sin ninguna idea y empezás a ver libros y bueno, te dan ganas de llevarte 1, 2 o 3. Entonces la idea es que también Entre Libros tenga esa impronta. Bien, Diego, agradecerte la entrevista, felicitarte por los 20 años de manera ininterrumpida de Contraseña, seguir por los éxitos aquí en la radio, ni que hablar con el nuevo emprendimiento, y bueno, la suerte está más que
más que nada, ¿no? Muchas gracias, Julio, por invitarme, JP, y bueno, a la orden. Y bueno, cuando sean 20 más, llegaremos, Julio. Sí, sí. Llegaremos. Bueno, muchas Sí, gracias por la sí. invitación y me encantó charlar con ustedes, estar por acá. Bien, pasaba Diego Maga, conductor de Contraseña, con sus jóvenes 20 años, cumplido el 9 de abril, también con su emprendimiento Entre Libros. Cerramos la entrevista con Anda y venimos con más objetivo principal, Juan Pablo. Llegó Somos Anda a San José, un programa con beneficios para todos sus socios.